La familia celestial y Dios Madre. Con este tema, me gustaría dedicar un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Recientemente tuve la oportunidad de asistir al evento conmemorativo del 60º aniversario de la Iglesia de Dios en Perú. Conocí a mucha gente en ese evento. También asistieron funcionarios del gobierno. ¿No es Perú un país católico? Cuando vinieron ellos a la iglesia, hicieron la pregunta: ¿existe realmente Dios Madre en la Biblia? Nunca había oído hablar de ella en mi vida. Entonces, debemos examinar si la Biblia realmente da testimonio de esto. ¿No es así? En Oseas capítulo 6, versículo 6 está escrito: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto significa que Dios prefiere que tengamos un correcto conocimiento de Él, más que solo ofrecerle culto. Entonces, ¿solo existe Dios Padre? ¿No existe también Dios Madre? Hoy en día, hay muchos cristianos a nuestro alrededor. Y muchas personas dicen con confianza: conozco a Dios y creo en Dios según la Biblia. Aprenden y creen que servir solo a Dios Padre es la verdad y el camino correcto de la fe. Sin embargo, si existe Dios Madre, su creencia será completamente diferente de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, Dios advierte a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: no añadir ni quitar nada de la Biblia. Dios quiere que la humanidad siga los principios de salvación establecidos en la Biblia para su salvación. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento y regresen al eterno hogar celestial. ¿No es así? Por lo tanto, confirmemos hoy las preguntas: ¿es verdad que Dios Madre existe en la Biblia? ¿Por qué somos la familia celestial? Todas las iglesias llaman a Dios Padre. Sobre este asunto, todas las iglesias, independientemente de las denominaciones, están de acuerdo por unanimidad. ¿Por qué nos referimos a Dios solo como Padre? ¿Es porque Dios Madre no se menciona en la Biblia? No, ese no es el caso. Por lo tanto, hoy descubramos la voluntad de Dios, una por una. Veamos Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad, es decir, por la voluntad de Dios, ¿qué ocurrió con todas las cosas? Existen y fueron creadas. Aquí hay algo a lo que debemos prestar atención. ¿Por voluntad de quién fueron creadas todas las cosas? Por la voluntad de Dios fueron creadas. Incluso a una piedra que hay en el camino, Dios le ha asignado un significado para que esté allí, en un momento y un lugar específico. ¿Hay algo que fuera creado sin propósito? No, no lo hay. Ninguna vida humana fue creada sin propósito. Hermanos, ¿a qué debemos prestar atención? Entre los diversos sistemas estelares descubiertos por la humanidad, la Tierra es el único planeta donde existe la vida. La ciencia aún no ha avanzado más allá de ese nivel. Esto puede verse como una limitación humana. Todo lo que existe en la Tierra fue creado según la voluntad de Dios. Lo mismo se aplica a la vida. Lo mismo ocurre con las aves del cielo, los peces del mar y las diversas clases de animales de los campos. Lo mismo ocurre con los hombres. ¿Hay algún ser viviente que haya nacido sin una madre? En absoluto.
¿Por qué un padre fuerte no podría dar a luz a sus hijos? La providencia de Dios es que los niños nazcan a través de sus madres. La razón por la que la vida puede existir en la tierra es porque existen las madres. Piensen en los peces del mar. Si no hubiera madres pez, ¿podría existir vida en el mar? Miren las aves del cielo. Si no hubiera madres aves, ¿podría existir vida en el mundo de las aves? Lo mismo ocurre con el mundo humano. Debido a que las madres existen, la Tierra es el único planeta con vida del universo, ¿verdad? Veamos Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Y qué más? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿No significa esto que podemos entender la voluntad de Dios al mirar las cosas hechas? Dios hizo todas las cosas para que podamos entender su voluntad. Dios creó todas las cosas de tal manera que la humanidad no pueda tener excusa diciendo, no conocemos a Dios Madre porque no hemos oído hablar de ella. No solo se ve esta voluntad de Dios en el mundo de los animales, sino también en el mundo de las plantas. Hay muchos árboles a lo largo de los caminos. En otoño, todos los árboles de Jingo que dan frutos son árboles madre. ¿No es algo demasiado obvio? Si no hubiera árboles madre, el mundo de las plantas perdería la esencia de vida. Por eso, la madre es la vida. Un mundo donde no hay madres es un mundo de muerte, donde no hay vida. Dios también dijo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, nadie puede tener excusa diciendo, nunca hemos oído hablar de Dios Padre y Dios Madre, por lo que no pudimos creer en ellos. Si existe Dios Padre, naturalmente, ¿quién más debe existir? Desafortunadamente, hoy en día la gente insiste, solo hay un Dios Padre. Pero la Biblia que leen ellos y la Biblia que leemos son la misma. Todas las Biblias son iguales, ya sea inglesa, hebrea o griega. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, según su voluntad, hizo que la vida nazca a través de una madre. Ya sea en el mundo de las plantas, en el mundo de las aves del cielo, en el mundo de los animales del campo o en el mundo de los peces del mar. La vida no puede existir sin una madre. ¿Quién lo ha hecho así? Ni ustedes lo han hecho así, ni yo lo he hecho así. Fue Dios quien lo ha hecho así. La pregunta es, ¿qué nos quiere revelar Dios a la humanidad a través de todos los seres vivos que manifiestan su voluntad? La vida es realmente corta y temporal, por lo que todos esperamos vivir para siempre. Para que avancemos hacia el mundo de la vida eterna, Dios ha dado a conocer a toda la humanidad a través de la Biblia que no solo existe Dios Padre, sino también Dios Madre. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Veamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿a quién hace Dios?
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No fue un solo Dios quien creó a la humanidad. Hermanos, como hay sociedades bíblicas en cada país, se publican las traducciones que han sido aprobadas oficialmente por estas sociedades bíblicas. Esto significa que todo está traducido de una manera idéntica con el idioma original de la Biblia. En todas las Biblias está escrito hagamos. La Biblia en español, la Biblia coreana e incluso la Biblia hebrea original usan la forma plural. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No obstante, las iglesias del mundo insisten, un solo Dios creó a los seres humanos. Sin embargo, está claro que la frase hagamos no se refiere a un solo Dios. Si Dios fuera uno solo, ¿no sería correcta la expresión haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza? El Dios que creó a la humanidad no es un solo Dios. Negar eso significa negar la Biblia. Entonces, ¿por qué dijo Dios hagamos? La respuesta está en el versículo 27. Veamos el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quiénes creó Dios? Varón y hembra los creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y fueron creados varón y mujer. Entonces, esto significa que existe Dios de imagen masculina y también Dios de imagen femenina. ¿No es así? Si Dios no tuviera una imagen masculina y una imagen femenina, ¿cómo habrían sido creados varón y mujer? Dios se describe precisamente en plural, porque existe Dios de imagen masculina y Dios de imagen femenina. ¿No es verdad? Por esta razón, llamamos a Dios de imagen masculina como Dios Padre. Entonces, naturalmente, ¿cómo debemos llamar a Dios de imagen femenina? ¿No es el Padre el que nos da la vida? La Madre también es la que nos da la vida. En el ámbito de la biología, muchos científicos han buscado la respuesta a la pregunta ¿cuál es el origen y la fuente de vida? Y han descubierto que se transmite la vida a sus hijos a través del ADN mitocondrial de la madre. Esto significa que la vida nunca puede ser completa solo con el padre. Esto puede considerarse un asombroso misterio de la vida que la ciencia ha desvelado. Sin embargo, ¿por qué muchos teólogos e iglesias insisten en que hay un solo Dios Padre? Cuando miramos toda la historia de la Biblia, podemos descubrir que la Biblia tiene una característica: el machismo. Fue cierto en la historia del Antiguo Testamento y en la época de Jesús en el Nuevo Testamento. No hay mucha gente participando hoy en movimientos como el feminismo. Además, Perú, donde estuve, tiene una presidenta. ¿No hay una candidata presidencial en los Estados Unidos? Si miramos alrededor del mundo, las mujeres han hecho un gran progreso en comparación con el pasado. Todos estos asuntos están relacionados con las enseñanzas de la Biblia. Las mujeres eran consideradas subordinadas a los hombres. Como resultado, al contar el número de personas en el Antiguo Testamento, las mujeres quedaban excluidas. Permítanme darles un ejemplo. En el pasado, en la sociedad coreana, en la placa de la puerta de una casa, estaba escrito solo el nombre del padre y no el nombre de la madre. Fue porque consideraban a la mujer como un ser subordinado al hombre.
Aunque las personas llaman a Dios Padre, no reconocen ni creen en la existencia de Dios Madre. ¿Hay alguien, además de Dios, que pueda darnos la vida? No, no hay. Ya que había un creador de imagen masculina y otro creador de imagen femenina, la Biblia registra que los creadores dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No es que Dios Madre no existiera, sino que fue completamente borrada de sus costumbres sociales. Entonces, ¿cuándo se proclamará y se dará a conocer a la humanidad la existencia de Dios Madre? Confirmemos esto a través de Apocalipsis, capítulo 19. Veamos Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿A quién representa el Cordero? El Cordero representa a Jesús. ¿Se casó Jesús cuando vino a esta tierra? Sin embargo, Dios, a través de la revelación dada al apóstol Juan, dice a la humanidad: han llegado las bodas del Cordero, de Jesucristo. ¿Y quién se ha preparado? Está escrito: su esposa se ha preparado. Dios Padre y Dios Madre en Génesis se revelan en Apocalipsis capítulo 19, la revelación dada al apóstol Juan. Porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios, diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se nos ha revelado claramente que existe la esposa de Jesucristo, que es el Cordero. El apóstol Juan tenía mucha curiosidad sobre quién era la esposa del Cordero. Pasemos al capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Veamos el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan se alegró mucho cuando el ángel le dijo que le mostraría el Cordero y su esposa. Continuemos con el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, ¿qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. El ángel dijo: yo te mostraré al Cordero y la esposa del Cordero. ¿Y qué le mostró a Juan? Le mostró la ciudad santa de Jerusalén. Los versículos de la Biblia tienen sus compañeros. Si no los encontramos, no podremos descubrir la verdadera voluntad de Dios. Pues entonces veamos a quién representa Jerusalén, examinando su compañero. Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Desde la perspectiva espiritual, el Cordero representa a nuestro Padre y la esposa del Cordero representa a nuestra Madre. Hermanos, ¿la palabra madre está escrita en la Biblia o no? Todas estas verdades claramente escritas en la Biblia han sido suprimidas durante miles de años. Y la absurda afirmación «Dios es uno solo» se ha transmitido hasta el día de hoy.
No obstante, sin creer en Dios Madre, ninguna iglesia del mundo podría transformarse en la iglesia que tiene la promesa de la vida eterna. Definitivamente tenemos a Dios Padre, pero ¿a quién más tenemos? Ya que Dios Madre también existe, necesitamos encontrar una iglesia que tenga la fe correcta, tanto en Dios Padre como en Dios Madre. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen. El pasaje descrito como el Cordero y la esposa del Cordero, y el Cordero y su esposa, en Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 21 respectivamente, se expresa como el Espíritu y la esposa, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu, según la Trinidad, representa a Dios Padre. La esposa, por supuesto, es Dios Madre. Dios Padre y Dios Madre dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando se acerque el día de salvación, el Espíritu y la esposa enviarán mensajeros, evangelistas y profetas para hacerles a todos volver a Dios Padre y Dios Madre. De esta manera, para llevar al mundo entero al mundo de la vida, Dios Padre y Dios Madre están buscando y llamando a toda la humanidad. Vayamos a Mateo capítulo 6, donde Jesús nos enseñó sobre Dios Padre y Dios Madre cuando vino a esta tierra hace 2000 años. En Hebreos capítulo 8, versículo 5, se explica que las cosas del cielo y de la tierra están relacionadas como realidad y sombra, ¿verdad? Vayamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, es decir, Dios, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. ¿Cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De esta manera, Él nos enseñó el Padre nuestro, que conocemos muy bien. ¿Entonces solo el Padre está en los cielos? Como hemos visto en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿quién es ella? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Arriba se refiere al cielo. Padre nuestro que está en los cielos, Madre nuestra que está en los cielos. De esta manera podemos confirmar que nuestros espíritus tienen a Dios Padre y también a Dios Madre. Este hecho se puede encontrar a lo largo de la Biblia, en el Padre Nuestro, en Apocalipsis, la revelación dada al apóstol Juan, en Génesis capítulo 1 y en Gálatas capítulo 4. Hermanos, ¿qué implica la existencia del Padre? Implica que hay hijos. Si no tiene hijos, ¿puede ser padre aunque tenga 100 años? No, no puede. Para que Dios sea llamado Padre, claramente deben existir sus hijos. Así como hay padre e hijos en la familia terrenal, ciertamente también hay padre e hijos en la familia espiritual. Por eso las cosas terrenales son figura y sombra de las cosas celestiales. Veamos si hay hijos espirituales en el cielo en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 17 está escrito: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis. ¿Qué seremos? Hijos e hijas. ¿Quién dice estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. Dios mismo nos ha dado esta enseñanza. Dios ya nos ha dicho, yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas.
Entonces existen los hijos porque alguien les ha dado la vida, ¿verdad? Cuando miramos el sistema terrenal, toda la vida física es dada por las madres físicas. Entonces, ¿se puede dar la vida espiritual, la vida eterna, sin la madre espiritual? En absoluto. Por eso está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, del cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. A través de la Biblia, Dios nos ha revelado claramente que tenemos a la Madre Celestial. Si no hubiera Dios Madre, ¿sería necesaria la palabra Dios Padre? Podríamos decir simplemente Dios. Padre es un título dado para distinguirse de Dios Madre. Sigamos confirmando esto. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. ¿De quién somos hijos? Sino de la libre. El versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y el versículo 31 dice, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso el texto original de la Biblia usa el término plural, Elohim, unas 2500 veces, en lugar del término singular que se refiere a Dios. Había una razón para usar el término plural. ¿Cuántos dioses hay? Como Dios Padre y Dios Madre existen, el texto original de la Biblia lo expresa con el término plural. La palabra Eloah o la palabra El de Israel son términos en singular. Aunque hay términos en singular, Dios usó la forma plural porque tiene un significado muy importante. ¿No es así? Al contrario de lo que creen todas las iglesias, Dios no se refiere a sí mismo como un solo Dios. Por favor, que todas las personas que solo conocen a Dios Padre sepan que existe Dios Madre a través de la Biblia que leen. Por favor, informen a todos, incluidos sus vecinos. Aunque dicen, leo la Biblia, están siguiendo y transmitiendo el conocimiento erróneo de aquellos que afirman, solo existe Dios Padre. Por lo tanto, guíen a todos a seguir correctamente el camino de la fe basado en la Biblia, esperando que todos ustedes se esfuercen por realizar un mundo de vida, volviéndose uno en el amor de Dios Madre. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.